Buenas, mi nombre es Mayra Reyes, pertenezco al grupo número 4 de la materia Sistemas Operativos Distribuidos del curso 7.4. Mi tema son las configuraciones IAM, que vendría a ser el tema número 7. Las configuraciones IAM están eh, distribuidas en usuario root, los grupos, los roles, las políticas y los roles y políticas con lambda. Como usuario root, tenemos que un usuario IAM es una entidad que se crea en AWS y representa a la persona o el servicio que utiliza el usuario IAM para interactuar con AWS. Con esto, ¿qué es lo que queremos decir? Que el usuario root o usuario raíz es la persona encargada de crear los grupos, de crear los roles, de asignar a los nuevos usuarios. Es decir, es el usuario principal de la compañía o de la empresa el cual posee una cuenta, un usuario y una contraseña en AWS. Tenemos también los grupos. Los grupos en IAM es un conjunto de usuarios de IAM que permiten especificar los permisos para un grupo de usuarios. Es decir, de esta manera se va a facilitar la administración de dichos grupos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el usuario raíz va a crear diferentes grupos, en este caso van a ser diferentes departamentos, un grupo para cada departamento, y se le va a asignar a cada grupo los diferentes permisos. De esta forma, se pueden modificar, ya sean los permisos, de forma grupal. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos diferentes grupos como los developers, seguridad y los de administración, es decir, los usuarios, los grupos IA nos va a permitir crear diferentes grupos para llevar una mejor administración. Tenemos los roles. Los roles, un rol IAM es muy similar a un usuario, ya que se trata de una entidad con políticas de permiso que determinan lo que la identidad puede hacer y lo que no. ¿Qué quiere decir con esto? Que el usuario raíz va a crear diferentes usuarios para los diferentes grupos, pero el usuario raíz determina qué rol va a desempeñar cada usuario y dependiendo de su rol le va a limitar sus políticas o le va a limitar los permisos que va a tener en AWS. Las políticas, la política es un objeto de AWS que se asocia a una identidad o a un recurso, definiendo sus permisos. Tenemos diferentes tipos de política, como la política basada en identidad, que es la que concede los permisos a una identidad, políticas basadas en recursos, que concede los permisos a una entidad principal, donde se especifica la política. Es decir, que las entidades principales pueden estar en una misma cuenta o en cuentas distintas. También tenemos los límites de permisos. Los límites de permisos vendrían a ser los permisos máximos que las políticas basadas en identidad puede conceder a una entidad, pero no concede permisos por sí misma. Los límites no definen los permisos máximos de una política basada en recursos, pero sí puede conceder a una entidad. Tenemos SCP de organizaciones, limitan los permisos de las políticas basadas en identidad o en recursos, conceden a las entidades, los usuarios y los roles dentro de una sola cuenta. Tenemos las listas de control de acceso o también conocidas como ACL, que son similares a las políticas basadas en recursos, aunque son el único tipo de política que no utiliza una estructura de documentos de política. También tenemos las políticas de excepción, que es donde se limitan los permisos de las políticas basadas en identidad aplicadas a un rol o a un usuario. Tenemos los roles y las políticas con lambda. Un rol de ejecución de una función lambda es un rol de AWS, es decir, es un rol IAM, que concede la función permiso para acceder a los servicios y los recursos de AWS, proporcionando este rol y creando una función. En Lambda asume el rol cuando se invoca la función. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que cuando nosotros queremos manejar AWS con Lambda,
tanto nuestro usuario raíz, al momento de limitar los roles y también realizar las diferentes políticas, puede determinar o limitar a cada usuario según su rol y según la política. Esto es muy importante porque depende de que cada usuario tenga acceso a una determinada política sin, sin limitar las funciones de cada grupo. Gracias.